Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Tu bebé sigue vivo, susurró la niña. Lo que descubre a continuación es desgarrador. El cielo estaba bajo esa mañana, de un gris ceniciento, casi metálico, como si el mundo entero estuviera de luto en silencio. Una fina llovizna caía silenciosa, aferrándose a las hojas de los árboles como lágrimas suspendidas. Un cuervo solitario graznó desde un ciprés demacrado antes de alzar el vuelo en el aire pesado. Ethan Miller, con el rostro demacrado y la mirada perdida, permanecía erguido, o al menos lo intentaba, frente a una pequeña tumba de mármol blanco. Ya no le importaba la lluvia ni el frío. Estaba allí, como cada mañana de los últimos 3 meses, en aquella plaza silenciosa de la sección 17 del cementerio de Rosey, donde, o eso creía, yacía todo lo que le quedaba de su futuro. Sus dedos temblorosos rozaron las letras cuidadosamente grabadas. Emily Grace Miller. 21 de mayo de 2024, 21 de mayo de 2024. Nuestro ángel, nacido sin aliento pero nunca sin amor. Se quedó allí un buen rato, con los ojos húmedos, pero sin llorar. Ya no tenía fuerzas. El dolor había superado el dolor. Se había convertido en una habitación fría donde cada latido sonaba hueco. 3 meses. 3 meses desde aquel maldito día. Lo recordaba todo, con cruel precisión. Los gritos. La sangre. El alboroto en la sala de partos. Y luego, silencio. El silencio absoluto que siguió al anuncio. Primero, que el bebé había muerto. Luego, menos de 1 hora después, el de Sofía. Una hemorragia repentina. 2 muertes. Una noche. Una vida destrozada, la suya. Desde ese día, Ethan no fue más que la sombra de un hombre. Ya no trabajaba. Había vendido su casa. Vivía en un pequeño apartamento cerca del cementerio, solo para poder venir aquí todos los días. Su único ritual. Su única conexión con lo que quedaba de su familia. A veces se sentaba con las piernas cruzadas frente a la estela durante horas. Hablaba en voz baja, como si le contara sus días a un fantasma. Otras veces, no decía nada. Simplemente miraba al suelo, al mármol o al cielo, buscando una señal que nunca llegaba. Pero ese día, esa misma mañana, algo cambió. Mientras se alejaba lentamente, con los hombros hundidos, como si cada paso lo llevara más hacia el vacío, una voz suave, casi irreal, atravesó la espesa niebla de su dolor. Señor. Se giró lentamente, como si hubiera soñado esa voz. Frente a él, a unos 10 metros, estaba una niña pequeña. Tendría unos 6 años, era difícil saberlo. Llevaba un vestido descolorido que le quedaba grande, y sus pies descalzos reposaban sobre la hierba mojada. Su cabello castaño, enredado, le caía sobre los hombros. Y sus ojos, de un azul penetrante, casi translúcido, lo miraban con una intensidad inquietante. Ethan no se movió. Sintió que su corazón latía un poco más rápido, sin saber por qué. Tu bebé todavía está vivo. Creyó haber oído mal. Frunció el ceño. Un dolor desconocido le recorrió el pecho, una mezcla de esperanza, pánico e incomprensión. ¿Qué acabas de decir?, murmuró. La niña no parpadeó. Está llorando. Está sola. No está en el cielo. Entonces, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y desapareció lentamente tras los oscuros setos del cementerio, sin hacer ruido, como un soplo en el viento. Ethan se quedó allí, mirando fijamente donde había estado ella. Un sudor frío le corría por la espalda. Se le hizo un nudo en el estómago. Quería correr tras ella. Preguntarle su nombre. Comprender. Pero sus piernas no se movían. Se sentía mareado, como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Lentamente se volvió hacia la tumba. Y por primera vez en 3 meses, dudó. De vuelta en casa, Ethan permaneció un buen rato en el recibidor de su pequeño apartamento, con las llaves aún en la mano. El aire se sentía más pesado de lo habitual, como si las paredes contuvieran la respiración.
Su mirada se deslizó hacia un estante polvoriento, y más concretamente hacia una desgastada caja de cuero negro que se encontraba en lo más alto. No la había tocado desde el día del funeral. Dudó. Sus instintos le gritaban que la dejara allí. Pero algo, una vibración oculta nacida de la frase de aquella niña, lo animó a continuar. Está sola. No está en el cielo. Se subió a una silla, cogió la caja y la colocó con cuidado sobre la mesa. La contempló un instante, como quien contempla una herida abierta. Luego, lentamente, levantó la tapa. El interior desprendía un ligero olor a papel viejo mezclado con tinta seca. Había el certificado de nacimiento de Sofía, cuidadosamente doblado. Una carpeta de cartón, amarillenta por el tiempo, que contiene los informes médicos del nacimiento. Y por último, un certificado de defunción, frío, administrativo, para un niño que nunca había sostenido, nunca besado, nunca vista. Emily Grace Miller nació muerto el 21 de mayo de 2024. Murió al nacer. Pero de repente, un recuerdo regresó a él, brutal, como una bofetada en mitad de la noche. Se vio de nuevo en aquella sala de espera, vacía, con los ojos ardiendo, mientras una enfermera con el rostro borroso se acercaba, con las manos entrelazadas. Lo siento, señor Miller, su hija no sobrevivió. Recordó haber querido verla. Le preguntó, con voz entrecortada, si podía despedirse. Y ella respondió, en voz muy baja. Es mejor recordar tu nacimiento, no tu apariencia. Y no había insistido. Estaba demasiado aturdido. Demasiado destrozado. Demasiado solo. El dolor había matado su voluntad de comprender. Pero ahora las palabras resonaban de otra manera. Esa voz extraña, esa niña de mirada magnética en el cementerio. No podía apartarse de ellas. Había hablado con una convicción que ni la imaginación ni la casualidad podían explicar. ¿Y si no hubiera visto todo? ¿Y si esta historia no termina? ¿Qué pasaría si Emily estuviera viva? A la mañana siguiente, Ethan fue al hospital St. Mary, aquel donde todo había salido mal. Los pasillos aún le parecían impregnados del aroma de Sofía, de su risa silenciosa, de su esperanza destrozada. Todo parecía igual, y sin embargo, cada paso despertaba en él una profunda sensación de ardor. Se acercó al mostrador de historiales médicos. Una recepcionista con una sonrisa fija lo miró. Me gustaría ver el historial médico completo del parto de mi esposa, Sophia Miller, el 21 de mayo. La mujer vaciló, tecleó algo en el teclado y luego levantó la vista. Tendré que remitirlo a la oficina del director médico. Este tipo de caso requiere una autorización especial. Ethan sintió una tensión en la mandíbula, pero asintió. Unos minutos más tarde, estaba sentado en una oficina esterilizada, frente al doctor Lawrence Crane, el director médico del centro, un hombre con una bata impecable cuyos gestos eran demasiado perfectos para ser sinceros. Señor Miller, lamento su pérdida, pero estos documentos son confidenciales. El acceso está restringido, incluso para amigos cercanos. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante. Soy el padre. Tengo derecho a saber qué le pasó a mi esposa. A mi hijo. El doctor Crane fingió mirar un archivo ficticio en su pantalla. Los archivos se han archivado fuera de las instalaciones. Su repatriación tardará algunas semanas, sin garantía de acceso completo. ¿Semanas? ¿Para un caso de 3 meses? Ethan lo miró fijamente. Demasiadas barreras. Demasiadas miradas desviadas. Un aroma a mentiras flotaba en la habitación, dulce pero persistente. Conocía ese aroma. Lo había olido miles de veces en las oficinas del poder, en entrevistas políticas, en juicios silenciosos. No era solo un viudo desolado. Había sido periodista de investigación durante 12 años. Él sabía cuando alguien estaba ocultando algo. Se puso de pie con calma. Muy bien. En ese caso, iré a juicio. De regreso a casa, marcó un número al que no había llamado en mucho tiempo. ¿Thomas? Soy Ethan. Sé que ha pasado tiempo. Pero te necesito. Es cuestión de vida o muerte, quizás incluso de ambas.
Al otro lado de la línea, la voz profunda de Thomas Greaves, un abogado reconocido por su lucha contra el fraude médico, respondió sin dudarlo. Estoy aquí, hermano mayor. Cuéntamelo todo. Gracias a Thomas, obtuvo una orden judicial. 2 semanas después, pudieron revisar las grabaciones de la sala de maternidad, bueno, las que quedaban. Gran parte había sido borrada accidentalmente. Pero a las 3:47 de la madrugada, la cámara del pasillo principal captó una escena extraña. Una enfermera salía de la sala de partos con un bebé vivo envuelto en una manta rosa. No tomó el pasillo que conducía a la morgue, sino el que conducía a la salida de la sala. ¿Ves esto, Thomas?, susurró Ethan. Esto no es una evacuación médica. Es un secuestro. Lo que descubrieron los investigadores superó todo lo que Ethan podría haber imaginado. No se trató de un error médico. Tampoco fue un incidente aislado. Fue un sistema organizado, cínico y formidablemente discreto, operado desde los silenciosos pasillos del Hospital St. Mary. Decenas de bebés, declarados muertos o supuestamente no viables, nunca fueron incinerados ni enterrados. Sus cuerpos no se encontraron por ningún lado. Sus certificados fueron falsificados. Y tras esta fachada administrativa, una red de adopciones ilegales de proporciones escalofriantes. El modus operandi era siempre el mismo: familias adineradas, a menudo estériles o rechazadas por el sistema legal de adopción debido a sus antecedentes penales o edad, pagaban grandes sumas a intermediarios. A cambio, recibían un bebé sano, identificado como abandonado o encontrado sin parentesco conocido. En varios casos, los archivos estaban vinculados a médicos del Departamento de Obstetricia y a 2 agencias de adopción no privadas, sospechosas de blanquear el dinero de estos niños robados bajo la apariencia de emergencias médicas. Y en el centro de este tráfico estaba Karen Doyle, una enfermera veterana con un historial limpio, respetada por sus colegas. Apareció en varios vídeos de vigilancia sacando bebés de las salas de maternidad sin autorización. Había abandonado el país 6 semanas después del nacimiento de Emily, alegando sufrir de agotamiento tras una misión humanitaria. Pero un detalle lo cambió todo. Una revisión cruzada de registros de adopción confidenciales realizada por el FBI descubrió una coincidencia inquietante. Emily Grace Miller fue registrada como fallecida al nacer. Pero 6 días después, apareció un certificado de ingreso a un orfanato privado en Montana para una bebé llamada Hope, sin apellido conocido. 2 semanas después, Hope Stanton fue adoptada oficialmente por una pareja adinerada de Chicago, Richard y Amanda Stanton. Ethan sintió que se le doblaban las piernas al leer el expediente. El nombre. La fecha de nacimiento. El tipo de sangre. Todas las señales estaban ahí. Era ella. No solo le habían robado. Le habían arrebatado a su hija y la habían entregado a otra familia, como si fuera un artículo de lujo. Con la ayuda de las fuerzas del orden, Ethan llegó a Chicago. El viaje parecía interminable. Cada kilómetro lo acercaba más a la verdad, pero también a un profundo mareo. ¿Y si ella no lo recordaba? ¿Y si no lo quería? ¿Y si era demasiado tarde? El barrio de los Stanton era exclusivo y tranquilo, rodeado de altos setos y portones eléctricos. El tipo de lugar donde los vecinos se saludaban con sonrisas, pero nunca hablaban. Cuando el coche sin matrícula se detuvo frente a la villa, Ethan sintió un nudo en la garganta. La casa era elegante, casi demasiado perfecta. Columnas blancas, un balcón de hierro forjado, un jardín impecable. Un policía de civil lo acompañó hasta la puerta. Tocó el timbre. La puerta se abrió para revelar a una elegante mujer de unos 40 años, con su cabello rubio recogido en un moño y una sonrisa educada. «¿Buen día?», dijo con calidez, como dando la bienvenida a un repartidor o a un invitado inesperado. «¿Amanda Stanton?», preguntó el policía. «Sí. Estamos aquí por tu hija, Hope. ¿Podrías darnos unos minutos?». La sonrisa de Amanda se desvaneció. Miró hacia atrás con preocupación y luego retrocedió lentamente. «Claro. Adelante». El interior de la casa rezumaba comodidad burguesa, suelos de parquet brillante, cuadros de gran tamaño, juguetes cuidadosamente guardados en un rincón del salón. Y allí, bajo un rayo de sol que se colaba por el ventanal, una niña jugaba en silencio con una muñeca de trapo. Llevaba un vestido azul pálido.
Su cabello castaño le caía en suaves mechones sobre los hombros. Ella miró hacia arriba. Ethan sintió que su corazón explotaba. Los mismos ojos que Sofía. Gris claro. Brillante. Enorme. El mundo a su alrededor se desdibujó. Los sonidos se volvieron distantes. Solo existía este niño, como una llama encendida en la oscuridad de un túnel. Ella lo miró sin miedo, sin hostilidad. Como si lo estuviera esperando. «Buen día», dijo tímidamente. Ethan sintió que se le doblaban las rodillas. Se arrodilló, con las manos temblorosas y las lágrimas ya acumulándose en sus ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó en un suspiro. «Esperanza». Él asintió, sus labios temblaban. «¿Sabes que alguien te quiere mucho, siempre te ha querido? ¿Alguien que nunca ha dejado de pensar en ti?». Ella lo miró fijamente un buen rato. Luego, sin decir palabra, se levantó. Se acercó a él con delicadeza y deslizó su pequeña y cálida mano en la de él. «Te estaba esperando». Ella simplemente susurró. La sala de espera se quedó en silencio cuando el laboratorio finalmente llamó a Ethan. Su corazón latía con fuerza, cada segundo parecía eterno. Apretó los puños, intentando controlar la respiración. La prueba de ADN, esa clave definitiva, revelaría la verdad. «¿Señor Miller?». La voz al otro lado era suave, casi vacilante. «El resultado es claro, O.P. Stanton es, en efecto, Emily Grace Miller». Un torrente de emociones inundó a Ethan. Alegría, incredulidad, rabia hacia quienes le habían robado estos meses de vida y, sobre todo, una inmensa gratitud por recuperar lo que creía perdido para siempre. Los Stanton, informados de las circunstancias, también quedaron devastados. Amanda, la madre adoptiva, lloró mientras apretaba la mano de Ethan, sinceramente arrepentida de haberse visto involucrada en esta tragedia. Richard, el padre, miró a la pequeña Ope y luego a Ethan con una melancolía cargada de arrepentimiento. Ofrecieron su plena cooperación a las autoridades, desmantelando así la red clandestina de la que desconocían por completo. Se convirtieron en valiosos testigos en el juicio que se inició contra el Hospital St. Mary. El juicio causó revuelo. Los medios de comunicación se hicieron eco del caso. Investigaciones federales revelaron un sórdido plan de adopción ilegal que involucraba a varios empleados del hospital. Algunos fueron arrestados y acusados, y la reputación del hospital quedó irremediablemente dañada. Para Ethan, también fue el comienzo de una nueva batalla, la de reconstruir su vida, la de su hija, y la de aprender a ser padre después de meses de ausencia forzada. Abandonó la ciudad en busca de un refugio tranquilo, lejos de la atención pública y los recuerdos dolorosos. Encontró una pequeña casa junto a un tranquilo lago, rodeada de pinos, donde Sofía siempre había soñado con criar a su hijo. Todas las noches, después de cenar, se sentaba junto a la cama de Ope. A veces le contaba historias inventadas, llenas de bosques encantados y aventuras maravillosas. A veces le hablaba con dulzura de su madre, la mujer fuerte y amorosa que había sido. Y a veces permanecía en silencio, observándola dormir, con la mano apoyada en las sábanas, el corazón rebosante de amor y cicatrices invisibles. A pesar de esta nueva felicidad, una pregunta seguía en el aire: ¿quién era la misteriosa niñita del cementerio, la que había susurrado la verdad? Ethan regresó a esta tumba varias veces, con la esperanza de ver reaparecer a este angelito de otro lugar. Un día, mientras regaba las flores frescas de la lápida, se encontró con el viejo jardinero, un hombre de cabello blanco y ojos brillantes. «Hola, señor», dijo Ethan. «¿Recuerda a una niña pequeña, descalza y con el pelo rizado, que estuvo aquí ese día, el día que me habló?». El jardinero se encogió de hombros con una sonrisa enigmática. «Señor, llevo 20 años trabajando aquí. Ese día estaba solo en ese callejón. Y no vi a ningún niño». Ethan se quedó allí por un largo momento, mirando al vacío. Entonces una leve sonrisa cruzó sus labios y murmuró, casi para sí mismo: «Gracias, angelito». Se dio la vuelta, con paso más ligero, apretando tiernamente la mano de su hija viva contra la suya.